Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quisiera empezar esta presentación dando las gracias. Por un lado, darle las gracias al Sindicato de Escritores por la oportunidad de estar aquí. También darle las gracias al Ayuntamiento de Algeciras por esta oportunidad y por recibirnos también. Y por supuesto, pues darle las gracias a Sofía porque me da la oportunidad de volver a presentarla y yo con mucho gusto vuelvo a explicarles a ustedes un poco cómo es esta escritora, cómo es su obra, de qué va. Entonces, me gustaría empezar a hablarles a ustedes para que ustedes entiendan a Sofía, para que entiendan su obra, un planteamiento que tenemos todos los escritores. Creo que todos los miembros del sindicato entenderán cuando le digo que los escritores queremos pasar a la historia, queremos pasar al recuerdo de la gente por medio de la literatura. Todos los escritores estamos convencidos de que tenemos algo que contar, por eso escribimos un libro, o hacemos poesía, o de teatro, guiones, etcétera, etcétera. Creemos que tenemos un mensaje y la manera que tenemos de contarlo, pues en vez de irnos por las calles gritándolo al mundo, es sentándonos muchas horas delante del ordenador, aquellos que nos precedieron pues a mano y a máquina, y contar nuestra historia rezando y presentando miles de manuscritos a escritores para que nos publiquen y poder lanzar nuestro mensaje al vacío, con la esperanza de que alguien lo lea y le guste. Basado en esta idea, siempre me ha llamado mucho la atención, y el libro de Sofía eso me lo ha recordado, que realmente quienes verdaderamente han pasado la historia como grandes escritores son anónimos, porque son los autores de los cuentos infantiles. Todo el mundo conoce a Cervantes, todo el mundo conoce a Shakespeare, todo el mundo conoce a Guevara, pero no todo el mundo lo ha leído. ¿Por qué? Pues porque tienen un nivel, un tema que no a todo el mundo le encanta. Sin embargo, los cuentos infantiles, pues lo ha leído todo el mundo, se los han contado en sus formas, en sus maneras, en todo, siempre lo mismo. Y eso es una cosa muy interesante. Otra cosa que me llama mucho la atención, que Sofía rescata en esta novela, en El secreto de Caperucita Roja, es la idea de que los cuentos tienen que tener un mensaje, una lección, y no obligatoriamente una lección preciosa y bonita, sino que a lo mejor puede ser un poco desagradable, pero que es necesaria para poder ir evolucionando. ¿Por qué están los cuentos infantiles? Porque cuando somos pequeños lo que nuestros mayores quieren es que aprendamos sobre la vida para poder llegar a ser adultos plenos. Y qué mejor manera que un cuento antes de dormir o durante la siesta, antes de la siesta, para poder llegar a ser feliz. Entonces, en el prefacio, como ha leído Julia, pues Sofía nos habla de Disney. Yo siempre he pensado que a mí, la verdad, lo hablaba con Sofía, lo he hablado muchas veces, que Disney me encantan las películas, la música, los colores, los personajes, esos enanitos adorables, esas cenicientas, esas hada madrina, que hablan sudamericano para que busquen que somos de la generación del 88. Pero es verdad que a mí Disney me recuerda a la comida dietética, que es sin azúcar, como una tarta dietética, sin azúcar, sin harina, sin edulcorantes, sin grasa. Está muy buena, tú te la comes y estupenda, pero no tiene el sabor del original. Entonces, en concreto, dentro de los cuentos infantiles, pues quienes más han recopilado durante la historia, los grandes autores de cuentos de historia, son los hermanos Grimm, y como dice Sofía, pues los Grimm no tenían intención ninguna de ser light. Ellos tenían un mensaje, una historia que contar, una lección que dar, y si tenían que mutilar a alguien, lo mutilaban. Si tenían que matar a alguien, se le mataba. Lo que no contaban, bueno, si a la princesa había que tirarle del pelo, se le tiraba, no había problema. Entonces, leyendo el libro, y cuando ustedes lo lean, el libro de Sofía seguro que compartirán, espero que compartan mi visión. A mí, la primera vez que estuve leyendo, ojeando, a mí me recordó los cuentos de la medianita. Todos aquellos que nos hemos criado en España, creo yo, que nos han leído los cuentos de la medianita en algún momento de la vida. Los cuentos de la medianita tienen la misma idea que Sofía rescata, que a mí de moñería ninguna. La historia se cuenta y se quita la frente, pero las hermanas tienen que verla con zapatos de hierro y viento y se les pone mi punto. Entonces, ¿por qué a los niños? Pues cualquiera que escuche esto, y sobre todo en el mundo en el que estamos, dice, bueno, esto es traumático para los niños, ¿cómo le va a contar eso? Pero claro, después tú reflexionas y dices, bueno, si tú estás en un entorno protegido, ¿por qué más te da que te cuenten estas cosas? Porque bueno, sí, a la estrellita en la frente le pasa eso, pero yo estoy en mi cama, con mi madre, con mi padre, con mi abuela, con mi abuelo, con quien sea, y a mí no me pasa nada, solamente como el mensaje y disfruto de la historia. Otra
revés, idea que rescata Sofía. Otra cosa de esta novela que verdaderamente desarrolla el secreto de Caperucita Roja, o sea, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Quién era Caperucita Roja? Porque lo que sabemos los vulgares de los mortales, que no nos hemos leído el libro, aunque no se lo han leído, no me encanta, es que Caperucita Roja era una niña a la que mandan al bosque, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay detrás? ¿Quién es? ¿Qué cuentan? Pues eso es lo que Sofía saca en esta novela. Y de esa historia, ese cuento, pues nos saca toda una historia mucho más profunda y más interesante. ¿No? Una cosa que les quiero detallar. Interésense por el protagonista de esta obra. Es fascinante. Sofía coge una enfermedad terrible, que es la esquizofrenia, pero que dentro de lo mala que es, sí que es verdad que literariamente da mucho juego. ¿Por qué? Porque son dos personas a la vez. Entonces, si tú eres dos personas a la vez, lo que haga uno no tiene nada que ver con lo que haga el otro. Tú no puedes rendir cuentas por lo que haga la otra personalidad. Ya se utilizando otro que hay. Y eso es una cosa que hace que el lector, mientras esté leyendo El secreto de Caperucita Roja, esté siempre en duda. Está en duda de, ¿está loco? ¿No está loco? ¿Es real? ¿No es real? No lo sabe el protagonista, no lo sabe el lector. Yo creo que hay veces que esta Sofía no lo sabe, no está segura. Otra cosa interesante que me llama mucho este libro es el estilo, el género, que lo que es terror psicológico. El terror psicológico es un thriller, es una cosa extraña, porque realmente en cada página, en cada línea, el lector se queda enganchado y con la duda de ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Esto qué es? Y realmente no puedes ver quedar con el libro porque es que te da, por un lado te da miedo, cambiar de género, pero por otro lado estás deseando cambiar de género. Entonces, es un género muy difícil porque realmente crear terror a base de sangre y vísceras no es fácil, no es de cualquiera, pero crear una sensación de tensión permanente es algo muy complicado y yo creo, y estoy segura que cuando ustedes lo lean compartirán mi visión, Sofía lo hace a la perfección, crea una tensión y un terror psicológico permanente, sin enseñar nunca el hacha, ahí está todo el mundo pensando que la espada después cae. Y pues nada, no quisiera enrollarme más porque quiero dejar que Sofía se cuente su libro, que ya lo va a lograr con ello seguro, pero como presentadora, como amiga, les recomiendo este libro porque es un libro con un potencial que ya en los años se demostrará que es uno de los grandes libros juveniles de la literatura española. Lo van a disfrutar muchísimo, se lo van a tener que leer varias veces para poder coger todos los detalles, porque la primera vuelta no se van a conseguir leer todo. Y nada, pues darle las gracias por escucharme y le doy a una escritora para que les cuente todo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Nuria, a la señora delegada y a Marta, por supuesto. Bueno, yo soy Sofía Navarro y he venido aquí a presentar mi novela, El secreto de Caperucita Roja. Como ya más o menos pues, me han contado tanto el prefacio como Marta les ha presentado de qué va la obra y qué es lo que yo pretendía, pues yo voy a contar un poco el proceso de escritura, que eso es algo que solo puedo contar yo, claro. Esto comenzó pues ya con las navidades pasadas. Yo acababa de sacar a la venta mi primera novela, que era El último pecado capital. No tiene nada que ver con esta es, como han dicho, un thriller psicológico, juega con cuentos. El último pecado capital es una historia basada en hechos reales y habla sobre crímenes contra la humanidad. Entonces esto también para mí fue un poco desconectar de esa realidad tan cruda y meterme en un mundo de fantasía. La línea argumental así, tal cual queda en el libro finalmente, estaba lista pues, en Navidad. Y en cosa de un mes más o menos pues terminé el libro. En febrero ya la editorial lo tenía para poder trabajarlo y maquetarlo y tal. Entonces la escritura realmente duró un mes, pero lo anterior, todo el bagaje, que es la parte que más interesa a la hora de ver la producción del libro, el trabajo del escritor, no solo escribir, sino
cabeza es lo más difícil para un médico. Me di cuenta de que los conocimientos de la medicina en cuanto a la esquizofrenia, todo lo que tiene que ver con la psiquiatría realmente, la gente no puede dar nada por sentado. No sabemos de dónde viene, cómo se desarrolla, digamos, de dónde viene la esquizofrenia, no sabemos si tiene algo que ver la genética, si es algo que se adquiere, solamente sabemos que es algo que una vez que lo tenemos no podemos deshacernos de ello y que simplemente va a peor. Tenemos formas, medicinas que digamos nos retardan, pero que la enfermedad es devastadora. Yo realmente lo que hice fue buscar la información por dos fuentes. Primero, tengo muy buenos amigos que estudian medicina y ellos, además siendo jóvenes también como yo, pues me explicaron para que yo pudiese entenderlo. Entonces, si ellos ya me han hecho esa limpieza de vocabulario médico, ya me han llevado al punto donde yo lo entiendo, es mucho más sencillo para mí después entregárselo al público en forma de novela y que la gente entienda qué es lo que pasa en la cabeza de ese protagonista. Y también, pues, una persona que siempre me ha ayudado mucho con el tema de la medicina, porque también en el último Pecado Capital, en el primer libro, trataba temas de genética y bueno, de tipos de inyecciones y cosas. Yo siento mucha admiración por Eduard Punset, por este ensayista español que tanto sabe de ciencia y que tanto la promulga. De hecho, estoy súper orgullosa porque lo conozco personalmente y es una persona encantadora, es maravillosa. Y con este libro vi, pero una barbaridad de capítulos de redes y de verlo y de volverlo a ver, porque de verdad, o sea, una manera de explicar las cosas que ayuda muchísimo. Cuando una persona no tiene ni idea de lo que está hablando, es increíble cómo este señor te facilita las cosas muchísimo. Así que de ahí, digamos, fue de donde tomé yo el tema científico que tanto desconozco. El punto del thriller, sobre todo, teniendo en cuenta que es un problema mental, también hay algo que bueno, es una anécdota, pero es súper interesante. Yo estudio comunicación audiovisual el año pasado, o sea, mientras que escribía el libro, estaba haciendo quinto de la carrera, entonces es el último curso y nos mandan a hacer pues un mediometraje. Y resulta que mis compañeros de clase no tienen otra que meterme en un manicomio abandonado. Y lo que me encontraba, por las salas de ese sitio era increíble, porque es que era de la Diputación de Sevilla y no se había molestado en quitar nada. Había, yo qué sé, sillas de ruedas, había incluso un caballito mecedora que daba bastante grima por ahí perdido, había una sala que era una peluquería y todavía había restos incluso de pelos en el suelo. Entonces daban muchísimo respeto andar por allí, encontrarte a lo mejor un zapato o yo que sé, una muñeca. Era realmente, no sé, paralizador. Había incluso un ascensor abierto, no sé, era una cosa que la verdad daba mucho respeto, y el ambiente que sentía uno estando allí era tan fuerte que era muy sencillo reflejarlo en la obra. Claro, como hay personajes que tienen problemas mentales, hay un momento del libro en el que aparece, pues es un psiquiátrico. Y yo creo que es la descripción más gráfica que he hecho en mi vida. Bueno, eso es lo primero. Primero es trabajar el tema de la psiquiatría, el tema del thriller. Y por otro lado, había que trabajar mucho el ambiente de ensoñación, la vuelta a la niñez, porque el protagonista, al ver que tiene ese desequilibrio mental, lo que busca es tranquilidad. No quiere meterse en un psiquiátrico porque no sabe si realmente está enfermo o si es cuestión de que lleva una vida muy estresante y que tiene la tensión acumulada en el cuerpo y prefiere retirarse a una casa de campo. Entonces, a partir de ahí, el thriller va en aumento, lo que es la sensación de miedo, de inseguridad, que claro, quizás el pueblo es un sitio muy tranquilo, pero él en su cabeza tiene montada un circo. Él no sabe si lo que está viendo es real, si lo que escucha es real, si lo que le dicen es realmente lo que le están diciendo. Intenta moverse para buscar soluciones y cada vez que cree que ha dado un paso para saber la verdad de lo que le está pasando,
dicen pueden estar desarrollando una enfermedad mental, retírate a un campo, y allí se encuentra como que todo es una fantasía, ese chico como sabe que lo que tiene delante es verdad, o es mentira, o es producto de su imaginación, en fin. Bueno, pues con respecto a los clásicos, lo que ha contado Marta, que yo quería recuperar la esencia de los hermanos Grimm, sus cuentos, que sí que es verdad que son cuentos que tienen a lo mejor fases muy desagradables, de hecho el adjetivo grimoso o lo que es la grima viene de ahí, del apellido Grimm. Quería recuperar eso, el punto más desagradable. En el libro hay sangre, hay erotismo, que es una cosa que Disney, por ejemplo, cuando adapta los cuentos, quita el medio, por supuesto. Entonces yo toda esa dulzura he pretendido eliminarla de un tirón y darle un punto más oscuro. Bueno, como ya he dicho, con el vivero de cuentos en ese pueblo, y no sé, hay muchos guiños, no solo Caperucita. Caperucita es, digamos, el personaje que sobresale, en el que he puesto todo alrededor suya, pero no sé, hay guiños a Hansel y Gretel, a la princesa de Desagua, a Cenicienta, no sé, incluso a Blancanieves y tal. Y con respecto a lo que decía en el prefacio de los vampiros y tal, es verdad que hay según que poco a poco se va yendo, ya vendrá otro. Yo he hecho algún guiño a Drácula, que me parece una obra maravillosa, increíble, y además el mejor vampiro desde mi punto de vista. Me gusta mucho Anne Rice, como decía en el prefacio, además tiene una versión mucho más actual, digamos, de los 80, pero yo creo que es mucho mejor que la visión que nos da cosas como pues he hecho guiños a Drácula, sobre todo eso, en el campo de la psiquiatría. En Drácula hay un personaje que está encerrado en un psiquiátrico y hay un doctor, que es el doctor Seward, que cuida de él y después lucha contra Drácula. Bueno, pues aquí hay guiños a Mina, a Drácula y al doctor también, o sea que como un pequeño regalo para la gente que haya leído Drácula y quiera leer este libro. Yo creo que la gran diferencia realmente de mi novela al cuento clásico es que en los cuentos clásicos los personajes son muy planos. Lo que importa es la moraleja, no sabemos qué le gusta o qué le deja de gustar a los personajes, ni por dónde vienen, ni a dónde van. Nos interesa que nos cuenten lo que pasa y que aprenden con eso que ocurre. Ya está. Aquí no, aquí moraleja puede haber una, pero no lo voy a contar porque eso hay que descubrirlo. Pero sobre todo los personajes están muy trabajados, en especial, como decía Marta, el protagonista es un personaje muy redondo, personalidades involucradas dentro de sí mismo, y también es muy interesante el personaje de Caperucita, el giro que le hemos dado de esa niña ingenua o demasiado atrevida, quizás. Claro, ser una niña pequeña, como nos decía en la anterior presentación que hicimos fue en Jerez, que un señor me preguntó que cómo veía yo la enseñanza de Caperucita Roja, qué creía yo que se sacaba del libro original, y yo le dije pues que el clásico era como una niña que desobedece a su madre, habla con extraños y se busca problemas. Y sin embargo, aún no he leído el libro, pero me seguro que lo voy a leer. ¿Crees que podría trabajar en la clase a través de alguna de las competencias que están tan de moda, o sea, competencias sociales y ciudadanas? Seguro que cuando lea el libro entenderé la moraleja y veré por qué lo puedo enfocar, pero ¿me darías alguna pauta para la clase? yo, por ejemplo, creo que trabajo mucho el tema de la incomunicación. La diferencia de estar en Berlín, rodeado de tu familia, muy ocupado, teniendo ese grupo de música, estar en la universidad, todo, o sea, tiene novia, tiene 1500 cosas en la cabeza, tiene un tío que está enfermo, que tiene esquizofrenia además de hace muchos años, entonces se tiene que dedicar también a su familia, en ese sentido. Y cómo se compromete con sus amigos en los ensayos y tal, y tiene mucha comunicación, está siempre rodeado de gente y estudia historia en la universidad, así que también le va mucho la cultura y tal. Eso a alejarse totalmente del día, de la noche a la mañana, irse a un pueblo perdido en la montaña y encontrarse con un tipo de comunicación distinta, porque las personas que viven en el pueblo son muy típicas en el sentido de que son los típicos cotillas del pueblo que lo quieren saber absolutamente todo, pero fuera del pueblo no.
ellos eso es, bueno, este es un chico de la capital y lo miran todo, cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, cómo se mueve todo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema cultural y sobre todo eso de la comunicación, porque la esquizofrenia es una enfermedad que convierte al ser que la sufre en una persona que no padece por los demás, no siente absolutamente nada. No, o sea, ya te he dicho que, ya he dicho que es un tema complicado y ni siquiera los propios médicos lo pueden explicar, pero es como si dejase de tener sentimientos. Y como él tiene pocos sentimientos, no es capaz de concebir el sentimiento de la persona ajena y muchísimo menos ponerse en su lugar ni nada. Si le hace sufrir, a él no le importa. De hecho, funciona mucho con los esquizofrénicos la psicología inversa. Tú para decirle a un asesino, si tú tienes pruebas de que ha matado a 6 personas y tú quieres que confiese esos 6 crímenes, a lo mejor él solamente te confiesa 3. Te dice, no, yo he matado a 3 personas. Pues tú como policía lo que tienes que decir es, anda, tú no vales nada, yo tengo aquí asesinos que han matado a 20. Y entonces te dicen, no, yo he matado a 6. Entonces sirve mucho la psicología inversa. Yo creo que el tema de la comunicación es un tema que trata bastante bien para ser